hacer nuestra primera clase de histología. Ya en la presentación ustedes ya conocieron quién era, cómo me llamo, y también creo que les presenté en cuanto a el tema que trabajo, ¿no? Que es la parte de histología. Y por así decirlo, es una rama, ¿cierto?, importante dentro de la biología, porque significa la palabra el estudio de los tejidos biológicos. Y en este primer curso, ¿no?, Morfología 1, la idea es tratar de conocer justamente y estudiar a cabalidad los tejidos básicos que conforman los distintos órganos, ¿cierto?, y los sistemas corporales. Por lo tanto, el objetivo va a ser que ustedes conozcan 4 tejidos fundamentales en Morfo 1. Ya en Morfo 2, la histología se va integrando a describir órganos precisamente, y luego en neurociencia, tejido nervioso. Ahora empezamos ya la próxima semana con neurociencia, y ahí vemos muestras de cerebro, cerebelo, médula espinal, ganglios, nervios, en fin, y que se pasan como en esa secuencia porque son muestras más complejas de observar, de estudiar. ¿Ya? Lo que yo pretendo, me parece que se los comenté, ¿no?, es que ustedes puedan aprender a observar los preparados. Y cuando uno tiene esa capacidad de observar un preparado, de entender qué está mirando, lo puede entonces, una vez que uno reconoce, uno puede entonces luego describir. Y cuando ya uno es capaz de describir, es porque está evidenciando que comprende, que puede explicar algo que se que puede interpretar, y además se puede inferir. O sea, uno puede, a través de observar un preparado histológico, llegar a inferir, sacar conclusiones, adelantar algunas hipótesis sobre algún tema que nos interese. ¿Ya? Bueno, es interesante saber que hay pocos profes que dominan la histología. No porque sea difícil, claramente porque no les gusta abordarlo. ¿Ya? No me interesa eso, lo olvidé. Pregúntenle a cualquier médico sobre algún tejido, ni idea. O sea, alguna vez lo pasaron y se quedó en el tintero, ¿no? Bueno, la primera clase hoy día es hablar sobre este tejido, el tejido epitelial. Pero, para poder definir lo que es tejido, ¿cierto? Un tejido es un conjunto de células. Células que son similares en forma y obviamente en función. Aunque hay algunos tejidos que discrepan de esta definición básica. ¿Ya? Ahora, un tejido, por supuesto, es células que están coordinadas, comunicadas, adheridas. Y por lo tanto, en esta clase vamos a tener que recordar, si es que lo vieron, las uniones intercelulares, los tipos de uniones que se presentan entre célula y célula, ¿ya? Que no son uniones exclusivas del tejido epitelial, pero que acá cobran mucha importancia. Bueno, recuerdan ustedes, por si acaso, al primer señor, al primer caballero científico, investigador, curioso, que se le ocurrió mirar lo pequeño utilizando un microscopio? Robert Hooke, ¿cierto? Este señor, Robert Hooke, en su época, ¿cierto?, contemporáneo de Isaac Newton, este señor era el curador del museo, ya en Londres, del Museo de Ciencia. Y más bien, él le hacía a toda la ciencia en ese momento. Algo de química, bastante física y por supuesto biología. Y
a Hooke le llegó a este laboratorio que él tenía como el encargado, ¿no? El curador se llama, el encargado de mantenerlos preparados, las muestras y todo. Le llegó este aparato llamado microscopio. Y un microscopio que, si ustedes revisan la literatura, es un microscopio que era más bien de 2 o 3 lentes, un ocular, un objetivo, pero todo montado en un tubo, solo un tubo. Y obviamente un sistema de platina primitivo, unas pinzas para agarrar y sostener el espécimen que se iba a estudiar. Y por supuesto, Hooke, curioso y todo, dijo ya, este aparato que es nuevo, tecnología novedosa, lo tengo que mostrar a los demás científicos. Tengo que demostrar cómo se usa, para qué puede servir este aparato. Bueno, y se le ocurrió entonces utilizar el microscopio para explicar por qué algunos cuerpos sólidos son capaces de flotar, sabiendo que los cuerpos sólidos generalmente se hunden, ¿sí? Ya entonces, por ejemplo, que ya voy a hacer esta muestra para poder sorprender a sus colegas. Bueno, en realidad él como curador no estaba como a nivel de los otros investigadores, era menos, ¿ya? Entonces se le ocurrió hacer lo siguiente. Cuando llegó el tiempo de la reunión, él tomó una vasija con agua, una fuente con agua, tomó una piedra y tomó un corcho y les expuso a los oyentes ahí, fíjense, el corcho es sólido, la piedra es sólida, y si la deposito en esta fuente con agua, ¿cierto? ¿Qué observamos? Bueno, lo hizo. ¿Qué pasó? Si deposito corcho y piedra en una fuente con agua, la piedra se hunde, llega al fondo, mientras que el corcho entonces queda flotando. ¿Sí? Eso que mostró Hooke era la realidad, o lo que entendemos por realidad, ¿ya? Porque hoy día está el concepto de percepción, que en realidad yo estoy aquí parado, pero ustedes me ven distinto, usted me ve distinto a lo que me ve usted. Entonces la percepción ha moldeado nuestro cerebro para que captemos esa realidad. Bueno, la realidad todos de acuerdo, la piedra se hunde, el corcho flota. Pues bien, surge entonces la pregunta, ¿por qué si ambos cuerpos son sólidos no se hunden ambos o flotan ambos? Y entonces, ¿por qué el corcho flota y la piedra se hunde? Entonces los otros científicos se miraron ahí. Buena pregunta, muy buena pregunta. Y entonces ahí Hooke trae a colación el microscopio. ¿Cuántos aumentos tuvo este microscopio? El primero, se calcula que 30, 35x, es decir, muy poquito, menos del microscopio que ustedes utilizaron en lupa, porque lupa da un aumento total de 40, ¿no? 4 del objetivo lupa por 10 del ocular, aunque hay ocular en algunos microscopios que aumentan 12, ¿ya? Pero bueno, acá 4 por 10, 40, o sea, ustedes mirando con lupa en estos microscopios estarían hoy día observando más de lo que Hooke con aquel primer microscopio. 30, 35x nada más. Bueno, él entonces tomó una lonja muy fina de corcho, porque al principio tomó el corcho, lo puso todo, no vio nada. Luego sacó una lonja como del grosor de una mortadela, o jamón, como quieran, de pavo o lo que sea, y no observó nada. Siguió cortando, hasta que logró una lonja tan fina que la luz entonces del espejo que usaba este microscopio, hay que ponerle una vela, o un mechero, una lámpara,
la luz de la lámpara rebotaba, ¿cierto? Se refleja en el espejo y el espejo ilumina la muestra. Entonces ahí logró que si la lonja era muy fina, muy delgada, entonces la luz podía atravesarla, porque las muestras histológicas se iluminan desde abajo, ¿ya? La luz debe atravesar el preparado. Pues bien, él observó entonces, con esa lonja fina que ya la había ensayado antes, que el corcho estaba lleno de agujeros, de pequeñas celdillas, ¿ya? Celdillas, le llamó celdilla, no pensando en los panales de abeja, sino pensando en las celdas de los monasterios de los monjes, que eran muy estrechas, en donde los monjes se encerraban a orar o al atardecer se metían hasta el siguiente día, ¿ya? Se parecen a esta celdilla de los monjes en tal monasterio. Ya, pues, ¿qué hizo Hooke sin saberlo? Porque escribió, con esta experiencia, escribió un librito, chicos, en donde describió su observación y dibujó a mano el corcho y los agujeritos. Bueno, él fue entonces el que bautizó por primera vez a la célula con su nombre, porque célula deriva de la palabra celdilla. El corcho está formado por celdillas. Y hoy día diríamos que el corcho está formado por células. Bueno, la historia lo benefició a él como el padre de la biología, de la microscopía. O sea, a él le podemos deber en cierta forma el hecho de bautizar a la célula como tal, como célula, derivado de celdilla, y lo que él observó fue un tejido vegetal. El corcho forma parte de la corteza de un árbol, del alcornoque, ¿ya? Y es un tejido muerto. Lo que él observó como celdilla eran solamente las paredes celulares. Faltaba el contenido, faltaba el relleno. Bueno, posteriormente Purkinje habla del relleno. Dice, cada célula tiene un líquido adentro, que ese líquido es lo que él llamó protoplasma. Protoplasma, así como la primera materia, el primer plasma, el primer relleno o materia viva, porque protoplasma significa materia viva. ¿Sí? Bueno, después Robert Brown descubre, observando plantas, descubre obviamente el núcleo. Se fijó que cada célula de estas famosas celdillas inicialmente tenían una burbujita, era constante. En célula que había, veía una burbujita. Bueno, esa burbujita que estaba observando era el núcleo, ¿sí? Así que ya tenemos una célula con pared, con protoplasma, con núcleo. Bueno, luego al protoplasma se le subdivide en núcleo y citoplasma. Y hoy día el citoplasma, ¿cómo se le divide? Citosol y citogel. Citosol, citogel. Porque el citoplasma se encuentra o líquido, es el citosol, o más espeso, más gelatinoso, citogel. ¿Ya? Así se divide el citoplasma. Bueno, y el núcleo sigue siendo núcleo. Pero si yo sumo núcleo y citoplasma, eso es protoplasma. ¿De acuerdo? Inicialmente. Bien. Pregunta. Si se dan cuenta, la primera observación de células fue en corto. El descubrimiento del núcleo fue en células vegetales. La propuesta del protoplasma fue en células vegetales. ¿Por qué? ¿Por qué en vegetales, digamos? No, sí podría ser. Los animales se hubieran usado, gatos, perros, ranas. Fácil acceso, fácil cortarlo. Es fácil acceso, fácil cortar, material que está a la mano. Pero algo muy importante, las células vegetales son más grandes. Y si son más grandes, son más fáciles de observar.
Más encima, con un microscopio rudimentario, ¿ya? Bueno, cuando algunos ya después se estimularon a estudiar tejidos animales, pues bien, el cartílago fue uno de los primeros que se observó y dijeron, ¡ay, este cartílago se parece a un tejido vegetal! Porque el cartílago tiene una matriz sólida y deja huequitos donde están ubicados los condrocitos, células animales. Entonces, el tejido cartilaginoso se parece a un tejido vegetal. Entonces, como que el primer tejido animal estudiado, semejante al vegetal, fue el cartílago. Y que vamos a ver también acá en clase, muy bonito ese tejido. Bueno, y uno de los últimos en poder estudiar es precisamente el tejido nervioso. Porque obviamente el tejido nervioso es una malla de células muy imbricada, ¿cierto? Que en el fondo dificulta observar. Y son células tan frágiles que cuesta entonces distinguir las formas. Son células ramificadas, ¿no? Los astrocitos, protoplasmáticos, los oligodendrocitos, la microglia, todos tienen ramificaciones. Más aún las neuronas, que tienen miles de ramificaciones, ¿no? Dendritas, axones. ¿Cómo se puede teñir? ¿Cómo se puede descubrir la forma de una célula cuando está todo enmarañado? Bueno, hubo aquí entonces un señor, Camillo Golgi. ¿Le suena Golgi? Bueno, el aparato de Golgi tiene honor a este señor. Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal. ¿Sí? Bueno. Un español, ¿no? Él, obviamente, fue el que ideó una forma de teñir el tejido nervioso. Y de ahí vale su importancia, ¿ya? Porque gracias a las tinciones argénticas, usando sales de plata, él pudo entonces ver la forma de la neurona, de la astroglia, es decir, dar una interpretación como en el tejido nervioso. Aún con las tinciones que usamos acá, con las que se compran los preparados, porque acá yo no he preparado ninguna muestra. El lago de Talca lo hice porque allá había implementación antes, mucho tiempo atrás, pero acá no. Entonces se compran ya hechas. Bueno, ahí uno puede observar que este tejido sigue siendo difícil de mirar, ¿ya? De entender. Bueno, eso como a modo introductorio. ¿Les parece interesante, no? ¿Dedo para arriba o dedo para abajo? Hasta por el momento ya, vamos sumando audiencia. Ya, estas clases nos gusta que sean conversadas, ¿sí? O sea, que ustedes pregunten, no que sean como, a veces uno trata receptáculos vacíos que se van llenando, no. Ustedes saben tanto como yo, y saben más incluso de algunas disciplinas o hobbies que ustedes han experimentado hasta el momento. Yo puedo saber más porque soy viejo, ¿ya? Pero no creo que por más. Y porque he dedicado horas a mirar muestras, años. ¿Ya? Cuando en la universidad yo empecé a meterme en histología, le dije al profesor, ¿puedo ser ayudante? Sí, pero no te vamos a pagar porque ya pasó el plazo de... Lo primero que sí, pero no te vamos a pagar porque ya pasó el plazo de postular. No, si quiero aprender nomás, le dije. Ya, pues bien, ven nomás. Ya, pues, y empecé a ir a los laboratorios. De hecho no teníamos ayudante cuando yo hice el ramo. ¿Y qué pasó? Que trabajé un semestre gratis, digamos. Pero además que me sirvió de entrenamiento porque aprendí. Luego ya el segundo semestre ya me postuló para que me pagaran. Y de ahí me fui como ayudante, hasta que salí de la carrera y seguí 2 años más siendo ayudantía. ¿Sí? O sea, hice 7 años de ayudantía de histología y de embriología. ¿Y qué pasó? Que bueno, finalmente ya entrábamos en discusión con el profesor porque los chicos preguntaban, los de tecnología médica y enfermería obstetricia preguntaban, profe, ¿qué es lo que está aquí? Y él, por ejemplo, decía, esto es un macrófago. Y me decía a mí,
Y tú, esto acá. ¿Qué es lo que está acá? Ah, no, eso es un fibroblasto. Bueno, ¿a quién le vamos a creer?